agosto, septiembre y octubre, el resumen de lecturas que, por cierto, se me había olvidado por completo. Por eso no tenían el video en el canal. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El video del día de hoy, como ya lo vieron al principio, es para platicarles sobre los libros que leí durante agosto, septiembre y octubre. Y sí, se me había olvidado por completo hacer este video. Ustedes saben que suelo hacerlo cada mes de manera muy regular, pero como también ustedes saben, bajé el ritmo de videos, solamente estoy subiendo uno por semana y se me olvidó. Hasta que hace un rato, cuando estaba planeando el video para esta semana, dije, ¿cómo? No les he platicado de las lecturas que hice durante estos últimos 3 meses. Me metí al canal a revisar los videos, me di cuenta de que el último wrap-up es de julio y dije, ¿qué está pasando? Nunca me había atrasado tanto. Algunas de estas lecturas ustedes ya las tienen reseñadas en el canal, por lo tanto no me voy a detener tanto en esos libros, pero hay muchas historias de las que no les he platicado que quiero compartir con ustedes para que sepan si me gustaron o no. De los libros que me gustaron les voy a platicar poco porque sí pretendo hacer reseñas más adelante, pero también saben que en estos videos es cuando aprovecho para comentar los libros que no me gustaron porque no voy a hacer una reseña negativa, porque no les voy a dedicar ese tiempo, prefiero enfocarme en los libros que sí disfruté, que creo que pueden ser una buena recomendación para ustedes y bueno, más adelante les voy haciendo estas reseñas. Voy a comenzar con un libro que me sorprendió muchísimo, que leí el mes pasado. Se llama Unorthodox, de Deborah Feldman. Y sí, como ustedes están viendo, es el libro en el que se basa la serie de Netflix. Y es una historia que cuando vi la serie me dejó muy impactada. Cuando leí el libro dije, ¿qué es esto? Está por Editorial Lumen y tiene 383 páginas y es una lectura que nos lleva a la reflexión. Si ustedes vieron la serie, saben que la historia trata sobre una joven que pertenece a la comunidad judía ultra ortodoxa de Nueva York. Y con ultra ortodoxa, ustedes no saben los alcances ni las costumbres que tienen. Uno se las puede imaginar, pero es hasta que uno entra a esta historia que realmente se sorprende por la manera en la que viven. La serie es muy buena, son 4 capítulos, la pueden ver en una sola tarde. La verdad es que me parece una serie bien realizada, pero cuando uno lee el libro se da cuenta que las cosas son muy diferentes como siempre. Conocemos a la autora, entendemos el porqué de su sentir, vemos la relación con sus familiares, la relación con su comunidad, hay unas imágenes por ahí. La serie está basada principalmente en la segunda parte del libro, de la mitad en adelante, entonces sí creo que es una lectura que complementa perfecto pues lo que vamos a ver. No pasa nada si primero leyeron el libro o vieron la serie, la verdad es que creo que se complementan, no se van a spoilear, que era algo que yo temía porque yo vi la serie hace muchos meses y decía, bueno, pero ya conozco la historia. No pasó absolutamente nada y creo que la forma en como Débora cuenta esta historia nos permite conocer más a esta comunidad, pero también, como les decía al principio, reflexionar sobre el papel de la mujer, el tema religioso, el papel de la mujer siempre en un segundo lugar, el papel de la mujer como el origen del pecado. Me parece muy interesante porque no importa qué religión profesemos, siempre salimos muy mal paradas. Entonces, vale la pena hacer esta lectura, se las dejo aquí como recomendación. Otro libro del que voy a hablar muy poco, porque tienen una reseña muy completa de hace no mucho tiempo. Es uno de mis libros favoritos de este año. Lo van a ver en el top 10. No sé en qué lugar todavía porque traigo un relajo ahí. Me estoy refiriendo a El Salvaje de Guillermo Arriaga. Para mí es uno de esos libros que cambió muchísimas cosas. Es una súper lectura. No quiero hablarles mucho más de esta historia porque me han estado escribiendo, Valentina, es que solo estás hablando de libros de Guillermo Arriaga. Pues es que, ¿qué quieren? Si lo descubrí, se convirtió en mi autor favorito y estoy intentando leer todo lo que ha escrito. De hecho, durante noviembre también estoy haciendo unas lecturas del autor. Pero es que son historias que a mí en lo personal me han gustado mucho. Y ustedes saben que cuando descubro un autor o una historia que me encantan, fangirleo intensamente. Y eso es lo que he hecho a lo largo de este año. Entonces, bueno, ya no les cuento más para que vayan y vean la reseña. Otro libro que también leí se llama Los secretos que guardamos, de Lara Prescott. Este, si pueden, sí evítenlo, la verdad. O sea, no es como que se estén perdiendo de nada realmente importante. Es una lectura que me desilusionó muchísimo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que de repente ya hay libros que te dicen, va a ser la mejor lectura del año, este libro es el libro. Y cuando entras a la historia, te llevas un revés que dices, ¿cómo? ¿De verdad invertí tanto tiempo en esta lectura para que fuera lo que fue? Es una historia que creo que se le fue de las manos a la escritora. Y ustedes saben que trato de ser siempre muy respetuosa, pero creo que al intentar
meter tanta información dentro del libro, dejó una cantidad de cabos sueltos que no logró resolver. Historias que se quedaron a medias, personajes que me parece que nunca tuvieron que haber estado ahí. La historia está contada en dos tiempos. Por un lado, un grupo de mecanógrafas en Estados Unidos, y por otro lado, conocemos la historia de Boris Pasternak, el autor de Dr. Zhivago, y su relación con Olga, la que fue su amante durante muchos años y una de esas personas que lo impulsó siempre para que siguiera escribiendo. Estas dos historias creo que nunca llegaron a cuajar, ¿saben? Para mí lo interesante fue la historia de Boris y descubrir a este autor y lo que representó Dr. Zhivago en su momento, cómo es que logran sacarlo de la URSS para publicarlo en otros países, pero la historia de espionaje y las mecanógrafas y estas mujeres que pudieron haber tenido un peso súper importante en los secretos que guardamos, nunca llegó. Se quedaron a medias y fue muy frustrante ver que esas historias no avanzaban, que estaban forzadas, que el autor estaba metiendo personajes con los que no iba a pasar absolutamente nada. Entonces sí fue una lectura que me decepcionó mucho. Al final, cuando hice el balance, dije, pues sí, no me gustó. Me gustaría saber un poco más de Dr. Zhivago, que es lo único con lo que me quedo de este libro, la curiosidad por conocer esta historia, ver la película, etcétera. Pero fuera de eso, nada más. Entonces, por eso les digo, y siento horrible decirlo, que si pueden evitar esta lectura, la eviten, porque la verdad es que no creo que aporte mucho. Querido Don Benito, de Pedro J. Fernández, fue otro libro que tampoco llenó todas mis expectativas, y ustedes saben cuánto admiro el trabajo de Pedro y lo respeto como autor de ficción histórica, pero en este caso la historia nunca logró engancharme. Es un libro que está escrito de manera epistolar, es a través de cartas que Margarita, la esposa de Benito Juárez, está contando el exilio que está viviendo. El momento histórico me parece muy interesante, el Segundo Imperio, Benito Juárez huyendo, políticamente México está hecho un desastre, pero yo esperaba en este libro encontrarme a una mujer de la que poco se sabe, que siempre ha vivido a la sombra de su marido, que en este caso es Benito Juárez, y encontrar esa fuerza y esa intensidad. Sí, por momentos, pero no en todos los casos, porque a lo largo de estas 263 páginas estamos viendo a una mujer tan enamorada que siento que en algún momento pierde la objetividad. Nunca logro imaginarme al Benito Juárez que ella describe, nunca logro ver esa fuerza al 100% de Margarita. Siento que es un personaje que está viviendo a través de las experiencias del esposo. Sí le toca pasar por momentos muy complicados, pérdida de hijos, exilio, etcétera, pero siento que nunca logra esa fuerza y esa es la parte con la que me quedo. Es una lectura muy sencilla, son capítulos muy cortos y sí debo decirles que desde mi punto de vista es un libro que excede lo cursi. Y miren, y ustedes saben que yo soy muy cursi, que amo las cursiladas, que amo las historias de amor, pero al ser dos personajes que históricamente para México son tan importantes y de los que tenemos alguna referencia, de repente resulta complicado, sobre todo ver a Benito Juárez en ese papel, ¿saben? No sé si haya sido o no así en realidad, pero creo que fue lo que a mí no terminó de convencerme y creo que tiene mucho que ver que haya sido todo a través de cartas. Siento que esas cartas limitaron mucho al personaje, no le permitieron explayarse, no solamente en sentimientos, sino históricamente hablando. Pero bueno, como siempre les digo, trato de ser muy honesta con las lecturas que hago y decirles a ustedes si me gustaron o no, y en este caso pues no fue un libro que me encantara. Ana Karenina también fue otra de las lecturas de estos meses y sí tengo que reconocer que me costó trabajo, el principio muy bien, fluido, llegó un momento en que empecé a sentir que mi ritmo de lectura también bajaba un poco, pero es una historia que cuando terminé de hacer la lectura me di cuenta de que sí había disfrutado. Para aquellos que no han leído el libro, sí tengo que decirles que Ana Karenina no es una historia de amor al 100%, no crean que durante todas estas páginas se van a encontrar con esa historia de amor desgarrada. Obviamente está esa historia de amor, no solamente por parte de Ana Karenina y Bronsky, sino también de Kitty y Lievin. O sea, hay varias historias, pero no es una historia de amor como tal. Es una crítica y un reflejo de la sociedad rusa de la época. Obviamente entra otra vez el papel de la mujer, intrigas, chismes, cada uno de los personajes está puesto en un escenario para que a nosotros nos quede muy claro cómo estaba funcionando en ese momento, socialmente, también política y económicamente. Me parece muy interesante, sí es una lectura que yo les recomiendo que hagan con calma
tiene momentos muy densos, creo que es el capítulo 5, si no me equivoco, que es un capítulo en el que el ritmo baja, se concentra mucho en el trabajo en el campo y en algún momento uno puede desesperarse. Hay otras personas que disfrutaron muchísimo ese capítulo justamente, pero bueno, sí es un libro que creo que todo mundo debe leer. Lo encontramos siempre como referencia en otras lecturas y creo que para poder entenderlas, pues debemos de leer este libro de Tolstoy. Entonces, bueno, aquí también se los dejo. Esta edición que yo tengo de Alma Clásicos Ilustrados está muy bien. La letra no es tan chiquita. Sí son muchísimas páginas. Tiene alrededor de 648, como ustedes saben, bien ilustrado. Entonces, bueno, me parece que es una muy buena opción. Otro libro también que disfruté mucho es El vendedor de silencio de Enrique Serna. De hecho, esta es una de mis últimas lecturas. Y ustedes saben que yo soy muy fan de Enrique Serna. Leí Fruta Verde y La Sangre Erguida. Y este libro creo que es un gran trabajo de investigación del autor para enseñarnos a este personaje del esnable que se llama Carlos de Negri, que fue un periodista mexicano por ahí de los años 50, 60, que era un verdadero desgraciado. Creo que el trabajo que hace Serna para ponernos a este personaje sobre la mesa es muy interesante, porque no solamente nos enseña a este hombre que además de corrupto, era misógino, machista, golpeador, abusador de mujeres, era un personaje sin escrúpulos, al que no le importaba qué tuviera que hacer con tal de mantener el poder. Creo que el autor retrata muy bien el ambiente periodístico, político, social y artístico del México de mediados del siglo XX. En algún momento sentí la lectura un poco repetitiva, pero en general creo que es una muy buena historia. Creo que es muy interesante descubrir a este personaje y ver todo lo que pasaba, ¿no? Políticamente, cómo se movían las cosas, el poder del dinero y de los medios de comunicación, y cómo este hombre, y justamente como lo dice el título, tenía tanto poder y tanta información que lo que los demás buscaban era que se quedara callado para no acabar con la reputación de todo el mundo. Es una lectura muy entretenida. Yo la escuché, no lo leí. Aquí para mí lo más importante es el retrato de este machismo exacerbado y el poder que tenía este hombre. Y me encantaría que si ustedes hacen esta lectura también me comentaran qué les pareció. Aquí les dejo también esta opción para que la consideren como regalo de Navidad. Creo que sería muy buena, ¿eh? Otro fue Aquelarre de Mario Mendoza. Este libro, ¿qué les digo? Me gustó mucho, es novela negra. Yo nunca había leído a Mario Mendoza y tuve la oportunidad de conocerlo a través de este libro. Y obviamente después de hacer esta lectura ya tengo pendiente Lady Masacre, Satanás. Es un autor colombiano que apenas está llegando a México y que además tiene un éxito en su país impresionante. Por eso era tan importante para mí leerlo. Tuve la oportunidad de compartir esta lectura con muchas personas y de platicar con Mario. Es un hombre muy inteligente, muy preparado, que investiga mucho los temas en los que se van a basar sus libros. Está narrado a 3 voces, primera, segunda y tercera. Varios asesinatos, un sacerdote, una joven que descubre que tiene ciertos poderes y un investigador mentalmente inestable. Entonces imagínense esta combinación y hasta dónde nos va llevando. Nuevamente, y como muchas de las lecturas que hice durante este tiempo, temas relacionados no solamente con brujería, sino también con religión. Y hay una crítica en este libro impresionante. Entonces, si les gusta el género, repito, novela negra, sí para algunas personas es un libro muy impactante, sí es un libro que puede dar miedo. A mí no, a mí me gusta muchísimo el tema, pero bueno, lo dejo ahí como recomendación, pero para que también ustedes sepan, la portada es extraordinaria y creo que es un muy, muy buen trabajo. Entonces, si tienen ganas de leer como este género, que los saque y los mueva un poco de su zona de confort, creo que puede ser una muy buena opción. Premio Alfaguara 2019, mañana tendremos otros nombres de Patricio Pron. Es un libro tan cortito, tiene 267 páginas, pero nunca logré conectar con la historia. Nunca. Me costó mucho trabajo. Al principio sí, ¿saben? De repente empecé a leer y dije, me habían dicho que no era tan bueno y yo lo estoy gozando, pero llegó un momento también en el que siento que el ritmo se fue para abajo. Perdí por completo el foco, tuve que recurrir al audiolibro para terminarlo, porque era justamente una lectura para un proyecto, entonces sí o sí tenía que acabar con esta historia. Y la verdad es que al final dije, no me encantó. Habla sobre una ruptura amorosa, una pareja después de 5 años decide terminar. Me gustan mucho las reflexiones que tiene al respecto, la problemática entre parejas, lo que significa una ruptura, cómo superarlo, cómo vivir ese duelo. Sin embargo, no es una historia con la que yo haya hecho clic. Más que una novela, tiene tintes como de ensayo. Los personajes no tienen nombre, solo los conocemos a través de iniciales, lo que para mí fue una verdadera locura. Me costaba muchísimo trabajo identificar a los personajes.
personajes. Tenía claro quién era él y quién era ella, porque así es como los mencionan. Pero todos los personajes que los rodean no tienen un nombre. Entonces yo ya no sabía ni qué era lo que estaba pasando. Con esa parte nunca logré conectar, me perdía constantemente. El final no me encantó. Lo único que pude pensar fue, tanto tiempo leí para llegar a esto. Eso es lo que tengo que decir al respecto de Mañana tendremos otros nombres. Sé que no ha sido un libro al que le haya ido tan bien. No me parece un libro que está mal escrito. El uso del lenguaje de Pron me parece muy bueno. Sin embargo, siento que no hizo esto, ¿saben? O sea, le faltó esa parte que lograra que el lector nunca soltara la historia, porque la historia es buena, porque al final es una ruptura y todos hemos pasado en algún momento por una situación así y todos buscamos identificarnos, pero creo que por ahí no se logró del todo. Entonces, bueno, aquí también va otro de los libros que no me gustaron tanto. Aquellas horas que nos robaron, de Mónica Castellanos, es ficción histórica y ay, cómo lo disfruté. Miren, uno ya sabe cuando empieza a leer un libro si le va a gustar o no. Y yo desde que empecé con este libro, en la página 25, yo decía, sé que me va a gustar porque ya estoy llorando. Ya estoy con el corazón apachurrado ante una situación. Y esa parte fue justamente la que hizo que yo siguiera leyendo y me involucrara mucho con la historia. Este libro se basa en la vida de Gilberto Bosques, un mexicano que logró salvar a más de 30,000 personas, no solamente españoles que venían huyendo de la guerra civil, sino también a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Un diplomático mexicano del que poco sabemos, desgraciadamente, ha sido reconocido en otros países. En México creo que hasta ahora empieza a sonar un poco más su nombre y lo lamento enormemente, porque creo que es de esos personajes que deberíamos de conocer. Saben que desde el colegio nos deberían de decir, mira, está esta persona, hizo esto, estos fueron sus aportes, porque además me parecen sumamente valiosos. En algún momento se le ha considerado el Schindler mexicano, pero después de hacer esta lectura nos dimos cuenta de que había salvado a muchísimas más personas que Schindler, y Schindler sí tiene ese reconocimiento. Vean la película, por cierto, que es de Steven Spielberg, de no me acuerdo qué año, pero está protagonizada por Liam Neeson, joya. Pero cuando uno lee este tipo de casos, dice, ¿por qué no conozco más? ¿Por qué no sé la historia? ¿Por qué no conozco la historia de este hombre? ¿No? Siempre pensamos, ¿qué hizo México durante la Segunda Guerra Mundial? Pocos saben, ¿no? Y de repente te das cuenta de que están este tipo de personajes que hicieron mucho, que sacrificaron también a su familia, parte de su vida, que se pusieron en riesgo para ayudar a otras personas y que pasan desapercibidos, cosa que me parece muy injusta. Capítulos muy cortos, descripciones preciosas, también muy conmovedoras de ciertas situaciones, porque no solamente conocemos la vida de Gilberto, que al final es el hilo conductor, sino también tenemos una historia ficcionada protagonizada por Mina y Francesc, dos niños que están sufriendo pues todas las consecuencias de la Guerra Civil Española, pérdidas, están intentando sobrevivir y son la demostración perfecta del instinto de supervivencia y de la amistad. Entonces, esta historia a mí me encantó. Descúbranlo ustedes, me cuentan qué les parece, ¿no? Tienen también reseña en el canal, se las hice hace no mucho, porque fue un libro que disfruté. Alicia en el País de las Maravillas, lectura durante el mes de agosto. Sí, tengo que confesar que no es mi clásico favorito. Me encanta el tema del absurdo, me encanta que es un libro al que tienes que llegar con la mente en blanco, sabiendo que te va a sorprender, sabiendo que muchas cosas tampoco las vas a entender, no queriendo encontrarle sentido a todo. Eso me parece tan liberador, y poco a poco ir encontrando esos significados, esos simbolismos. Pero como ustedes saben que a mí el tema no me encanta, pues por eso fue una lectura que no disfruté tanto. Leí y escuché también. Hubo capítulos que me gustaron mucho, hubo otros que yo dije, ok, no es mi tema favorito, pero bueno, es una lectura que yo también quería hacer, quería quitarme como el pendiente de leer Alicia, pero ¿saben una cosa? Que ni siquiera me gustan tanto las películas, entonces yo ya sabía más o menos hacia dónde iba mi lectura, sabía cómo iba a terminarla, pero pues quería yo también decir, ya leí Alicia y sé por qué no me gusta. Puedo decirles y explicarles por qué no. Y todo eso lo encuentran en el en vivo que se hizo al respecto. De este libro probablemente no haga reseña. Tienen un en vivo, yo supongo que de más de 1 hora, porque siempre es más o menos lo que duran los en vivos, donde desmenuzamos mucho de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, bueno, ahí les dejo la información. De este libro no voy a decir nada. Tienen un video donde hablo muy mal de él. Es El enigma de la habitación 622 de Joel Dicker. Creo que una de las desilusiones más grandes de este año. Y como les dije, no voy a decir nada. Vayan, vean por qué no me gustó en lo absoluto. Porque no quiero ni siquiera
explicar nuevamente en este video porque vuelvo a hacer coraje, me vuelvo a enojar, vuelvo a decir en qué momento se fue todo al traste, todo al demonio. Pero bueno, este es uno más. Y el último, que tampoco me encantó, como se podrán dar cuenta, estos meses sí fueron así. Me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, más, menos. Pero ¿saben qué creo? Que son lecturas, ay, siento feo decirlo, pero de repente como hechas al vapor. Por favor, perdónenme. En el caso de Mujeres que no perdonan, de Camila Lackberg, creo que pudo haber dado muchísimo para más y se quedó en este librito de 100 y pico de páginas, 195 páginas, historias interesantes que pudieron haberse desmenuzado muchísimo más, que se les pudo haber sacado carnita y se quedaron en, todo bien. 3 mujeres con vidas en pareja muy complicadas que poco a poco van llegando al límite. En estos casos hay maltrato, hay abuso, hay infidelidad y lo que vamos a ir viendo es cómo estas mujeres van llegando a su límite y deciden acabar con la vida de sus maridos. Por ahí Bully, en el podcast, porque fue un libro que comentamos en el podcast de Ya lo leí, un podcast con spoilers, Bully hizo el comentario de que más bien parecía Mujeres asesinas Suecia. Y la verdad es que sí, porque ante el maltrato y ante el abuso, creo que las historias podían dar para más y lo único que encontramos es que estos eran los pretextos para matar a los maridos. Y párenle de contar. Son capítulos muy breves, incluso hay algunos de hasta de media cuartilla que uno como lector se queda pues con esas ganas de seguir descubriendo qué pasó, por qué piensa así el personaje, cómo es que va a resolver el tema, por qué decide matar al marido. Hay unos casos en los que no es que lo justifique, pero lo entiendo. Hay otros que dije, o sea, no hay manera, o sea, ¿en qué momento decidió hacer esto? No, creo que había otras salidas mucho más pacíficas, pero es una historia que se lee rápido, es un libro, como yo siempre lo digo, palomero, si quieren pasar un rato agradable, ¿no? Leer así, rapidito, como si vieran un capítulo de una serie, porque no da para más. Es esta la historia. Entonces, bueno, pues aquí se los dejo. Esta fue otra de las lecturas que hice durante agosto, septiembre, octubre. Ya no me acuerdo en qué mes específicamente, pero quería compartirlo con ustedes. Y aquí tienen todas estas opciones de lectura. Ustedes deciden qué libro leer, cuál no, a cuál sí le dan oportunidad, a cuál no. En algunos casos, como se los dije, pueden ahorrarse la lectura y dedicársela a otro libro, pues que sí valga la pena, que disfruten ustedes un poco más. Y pues nada, hasta aquí este resumen de lecturas de estos últimos 3 meses. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Se nos acaba el año, viene con todo noviembre y diciembre, ya cierre, últimas lecturas. Si tienen alguna meta, espero que la alcancen y ya por aquí estaremos comentando. Les mando muchos besos, que tengan lindo día. Bye.